Buenos días, jóvenes. Debido a la contingencia que estamos viviendo, vamos a seguir trabajando de manera virtual. Vamos a continuar trabajando con el momento 3, lectura 1, electrodinámica, y vamos a hacer algunos ejercicios de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Vamos a empezar con el circuito en serie. El circuito en serie se ve de la siguiente manera, y si se fijan, las resistencias están una detrás de otra en el circuito. Una característica que tiene estos circuitos es, ejemplo, si se daña uno, la corriente no pasa a la siguiente sección. Algo similar que pasa con las luces navideñas, cuando un foquito se funde y la serie deja de funcionar. Bueno, ustedes en las actividades anteriores hicieron el cálculo de la resistencia equivalente de un circuito en serie. Bueno, la resistencia equivalente o resistencia total es igual a la suma de cada resistencia del circuito. Un ejemplo como este, la resistencia 1 vale 10 ohms, la resistencia 2 vale 5 ohms, la resistencia 3 vale 10 ohms. Entonces, solo tenemos que sumarlas para sacar la resistencia total, que nos daría 25 ohms. En los ejercicios que me entregaron anteriormente, los que revisé no tienen ningún problema. La mayoría no tuvo dificultad en resolver ese ejercicio. Bueno, ahora vamos a trabajar con lo que es la intensidad de corriente eléctrica total, que es igual en todo el circuito. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de corriente total es igual a la intensidad de corriente 1, igual a la intensidad de corriente 2, igual a la intensidad de corriente 3 y así sucesivamente. Ejemplo, si tenemos el dato de que en la resistencia 3 la intensidad de corriente es igual a 20 amperes, pues esto quiere decir que en todas las demás resistencias tiene el mismo valor y que la intensidad de corriente total es igual a 20 amperes. Ahora, el voltaje total es igual a la suma de todos los potenciales del circuito. O sea que quiere decir que todo el voltaje de cada resistencia lo vamos a sumar para sacar el voltaje total. Ejemplo, el voltaje 1 vale 3 volts, el voltaje 2 vale 2 volts, el voltaje 3 vale 5 volts. Entonces nuestro voltaje total es 10 volts. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo, así como su nombre lo indica, están conectados de forma paralela. Una característica de ellos es que si uno de estos se daña, la corriente sigue circulando en todo lo demás del circuito. Este tipo de conexión las podemos ver en nuestras casas y si se fijan, si se llega a dañar algún enchufe, la casa sigue teniendo luz en todas sus zonas. Bueno, ustedes en los ejercicios que han hecho anteriormente calcularon la resistencia equivalente o resistencia total de un circuito en paralelo y al revisar sus trabajos sí hubo dificultad en calcular la resistencia total. Bueno, en este caso, la resistencia total es la suma de las inversas de cada resistencia del circuito. Quiere decir que 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así con la cantidad de resistencias que tengamos. Bueno, tenemos este circuito que la resistencia 1 vale 2 ohms, la resistencia 2 vale 9 ohms y la resistencia 3 vale 6 ohms. Bueno, tenemos que 1 sobre la resistencia total, ¿cuál va a ser? 1 sobre 2 ohms, que es lo que vale la resistencia 1, más 1 sobre 9 ohms, que es lo que vale la resistencia 2, y 1 sobre 6, que es lo que vale la resistencia número 3. Bueno, aquí es donde hubo problemas. Era una suma de fracciones y tienen que recordar que para sumar fracciones, el denominador, o sea, el número de abajo, tiene que ser el mismo.
Entonces tenemos que sacar fracciones equivalentes, buscando en este caso el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2, de 9 y de 6 sería el 18. Entonces tenemos que cambiar el 1/2 a 18avos. Entonces un medio es igual a 9 18avos. Un noveno es igual a 2 18avos. Y un sexto es igual a 6 18avos. El que no recuerda cómo hacer este cambio de fracciones equivalentes, pues ejemplo, 2 por cuánto da 18, pues 2 por 9, entonces 2 por 9 18 y ese 9 multiplica también al 1, entonces 1 por 9, 9. 9 por cuánto me da 18, pues por 2. 2 por 9, 18 y ese 2 también multiplica el de arriba, entonces 2 por 1, 2. Luego, 6 por cuánto me da 18, pues 6 por 3. Entonces ese 3 también multiplica el de arriba y 3 por 1, 3. Entonces, cuando ya tenemos el mismo denominador, pues ya nada más sumamos los de arriba. 9 más 2 más 3 me daría 14. Bueno, ya hicimos la suma. Todavía no tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque la fórmula está 1 sobre resistencia total. En este caso, para despejarla, una forma práctica sería voltear la fracción, o sea, el denominador volverlo numerador y el numerador denominador. En este caso, el 14 ponerlo abajo y el 18 ponerlo arriba. ¿Por qué? Porque en este caso brincan el signo de igual. Es un despeje, pero en cierta forma rápida. Y ya lo único que me queda hacer es sacar la división y me sale 1.2857 ohms, que eso sería el valor de la resistencia total. Bueno, esta es una manera de sacarlo. A mí me gustaría que trabajaran con fracciones, no les tengan miedo. Pero otra forma de sacarla sería de esta manera. Bueno, en este caso haciendo la división de cada fracción, o sea, de 1 entre 2, 1 entre 2 me da, en este caso, 0.5, ok, ahí disculpen, no puedo trabajar muy bien con el cursor. Luego es 1 entre 9, en este caso 1 entre 9 es igual a 0.111 periódico. Y 1 entre 6, que sería igual a 0.166 periódico. ¿Sale? Ahora lo que tengo que hacer es sumar los valores. Los sumo. Y al sumarlos me da aproximadamente 0.777. ¿Ok? Bueno, ese no es el resultado. Si se fijan, recuerden que tenemos aquí la resistencia total que está dividiendo. Entonces, para hacer el despeje, lo único que tengo que hacer de forma más práctica es pues mandar el 1 que está arriba de nuestra resistencia total y hacer 1 entre 0.777. En este caso nos quedaría entre 0.777, nos quedaría así. Si se fijan, pues es un valor cercano al que sacamos nosotros con las fracciones, ¿de acuerdo? Pero aquí es lo que les digo, usar fracciones, conservo más, no pierdo tanto con el redondeo, ¿vale? Bueno, esa es una manera de sacarlo. La otra forma sería pues con nuestra calculadora, que va a ser un poco más práctico. En este caso, vamos a borrar aquí. Listo.
Ok, bueno, sería con nuestra calculadora y esta tecla. Esa tecla nos sirve para escribir fracciones. Y pues cómo escribiría esa suma de fracciones sería 1, la tecla 2, más 1, la tecla de fracción 9, más 1, la tecla de fracción 6, y se ve así en su calculadora, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya le doy igual y me da 7 novenos. 7 novenos es una fracción equivalente a 14 18avos, ¿de acuerdo? Nada más fíjense que es dividir 14 entre 2 y 18 entre 2, es lo mismo. Y pues entonces si es 7 sobre 9, lo único que me quedaría es voltearlo, lo mismo que hice anteriormente. Y en lugar de 7 sobre 9, lo volteo y me quedaría 9 sobre 7 y sería 9 entre 7. 9 entre 7 y si se fijan me dio, o sea, ser casi idéntico al que yo saqué, ¿sale? Solo que con más decimales. Bueno, esa es una forma de sacar la resistencia total. Ustedes decidan con cuál van a trabajar o cuál se les facilita más, ¿sale? Bueno, vamos ahora con la intensidad de corriente total. Es igual a la suma de cada elemento del circuito. Si se fijan, en el de serie era igual, aquí se suman. Quiere decir que la intensidad de corriente 1, que vale 20 amperes, le sumo la intensidad de corriente 2, que vale 10 amperes, y le sumo la intensidad de corriente 3, que vale 40 amperes, y en este pues me da la intensidad de corriente total 70 amperes. Entonces, vamos ahora con el voltaje total, que es igual a cada parte del circuito. O sea, el voltaje total es igual en todo el circuito. Quiere decir que si yo sé el voltaje de alguna sección, sé que en toda la sección va a valer igual. Entonces, ejemplo, tenemos el voltaje de la resistencia 2, que es 6 volts. Entonces, va a ser 6 volts en todo el circuito. Muy bien.